Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo es el número 2 y a continuación les vamos a explicar acerca de los tableros de control industrial. Vamos a empezar explicando qué son los tableros de control industrial. Los tableros de control industrial son dispositivos utilizados para monitorear y controlar los procesos industriales. Estos tableros de control contienen una serie de indicadores, medidores y controles que permiten a los operadores supervisar el estado y el rendimiento de los equipos. Ahora también vamos a explicar las ventajas de los tableros de control industrial. Como ustedes pueden observar, son varias. Tenemos el monitoreo en tiempo real, el control de procesos, alarmas y apagado de emergencia, optimización del rendimiento, reducción de costos. Y ahora vamos a proceder a observar las desventajas de los tableros de control. Tenemos como una desventaja el costo. Esto es debido a que los tableros de control industrial pueden ser costosos de adquirir, instalar y mantener. Otra desventaja es la complejidad. Pueden ser muy complejos y numerosos, pueden contener numerosos indicadores, medidores y controles. También existe una desventaja, la cual es la falla técnica, el riesgo de obsolescencia y la falta de flexibilidad. Ahora vamos a observar también la normativa para tableros de control. En Ecuador, al construir un tablero de control, si no se especifican las características requeridas, se debe cumplir las normas generales aplicables de la Comisión Electrotecnia Internacional, y son las mismas que ustedes pueden observar en pantalla. Instrumentos analógicos de medición, medidores de energía reactiva, indicadores de demanda máxima, relés eléctricos, instrumentos de medición de registro directo, requerimientos de seguridad para instrumentos de mediciones eléctricas de medidores y registradores, medidores, aparatos de maniobra y control, etcétera. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre los elementos que contiene un tablero de control. Bueno, el primer elemento a considerar son los armarios metálicos, ¿no? Son donde van a estar colocados cada uno de los elementos que serán útiles para el control de las diferentes actividades en una empresa. Bueno, los armarios deben ser para uso de interior o exterior. Estos deben ser resistentes al agua, resistentes al polvo y no deben ser contaminantes, resistentes ante contaminaciones de sólidos. Siguiente. Bueno, también tenemos las rieles, ¿no? Las cuales son elementos que se utilizarán para fijar los diferentes componentes eléctricos que irán en el tablero de control. También existen las canaletas, ¿no? Las que nos ayudarán a canalizar los cables y también de igual manera para ocultarlos, para que no tengan una mala vista. Bueno, también se encuentran las borneras, ¿no? Las cuales sirven para realizar las interconexiones entre los cables, evitando hacer empalmes, los cuales se pueden zafar y formar un cortocircuito. También tenemos los interruptores termomagnéticos, ¿no? Los cuales cumplen la función de interrumpir la corriente. Estos interruptores nos ayudan a proteger los circuitos ante sobrecargas. También existen los disyuntores, ¿no? Los cuales cumplen la misma función que un interruptor termomagnético. Pero fundamentalmente estos se caracterizan por protegernos de descargas eléctricas ocasionadas por los equipos. Disyuntores hay dos tipos y estos serían los de 2 polos y de 4 polos. También un elemento importante en los tableros de control son las paradas de emergencia, ¿no? Los cuales sirven para parar un circuito, ¿no? Estos son usados en caso de alguna emergencia o incluso para realizar algún mantenimiento. También existen los seccionadores portafusibles, ¿no? Los cuales son usados y de igual manera para proteger los circuitos. Estos seccionadores portafusibles son una manera más conveniente, ¿no? De proteger nuestros circuitos, ya que funcionan mediante fusibles, los cuales son de bajo costo y también nos ayudan a proteger de mejor manera nuestro tablero, evitando quemar los diferentes dispositivos que son más costosos. Las luces pilotos igual cumplen la función de señalización, las cuales pueden ser de marcha, de parada o alarma. Los contactores
son muy importantes, ¿no? Ya que funcionan como interruptores accionadores accionados por electroimanes. También existen los transformadores de intensidad de corriente, ¿no? Los cuales se utilizan para tomar muestras, para realizar las mediciones, ¿no? de la corriente que está pasando y también para reducirlas a un nivel más seguro y mediable. Al siguiente punto tenemos las características constructivas del tablero. El tablero se diseña para la instalación al interior de cada una de las salas de control, tanto esto nos sirve para la protección del sistema. Para la construcción de un tablero debemos seguir las normas de Comisión Electrónica Nacional. La estructura de un tablero se encuentra completamente cerrada para evitar así que el ingreso de la humedad. Deberá ser empotrado a la pared para que sea autosostenible. El tablero se suministrará con los dispositivos y pernos que sean requeridos. La puesta a tierra. Al entender, debemos definir que la puesta a tierra nos ayudará a proteger los elementos y circuitos contra cortocircuitos o sobrecargas. Los tomacorriente también se incluirá un tomacorriente de 15 a 120 VCA para 3 alambres de 2 polos y se colocarán en la parte inferior del panel. También se suministrará calefactores a base de resistencias. Tendremos en cuenta que el calibre variará dentro del tablero dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar, teniendo en cuenta que los cables para la corriente serán de un calibre no menor a 10 AWG y en el caso del alumbrado será no menor a 18 AWG. Y para los instrumentos de control tendremos en cuenta que se utilizará un calibre de 14 AWG. El aislante dentro de los cables será exactamente para 600 voltios, antiflama, propio para paneles de control, especialmente tratado y probado contra lo que sería el moho. También veremos lo que sean las barras mímicas y símbolos para los equipos. Se instalarán barras mímicas dentro del tablero para así poder formar un diagrama tipo unifilar mímico, el cual nos ayudará a entender la distribución del tablero. Tenemos placas de identificación. Las placas de identificación que forman parte de las barras mímicas serán el mismo espesor que de las barras mímicas. En esto, las placas nos deberán identificar los componentes o el nivel de voltaje que dicho tablero puede soportar, entre otros. Las alarmas en el tablero. El sistema de alarmas debe funcionar en base a cuadros luminosos. Cada uno de estos nos indicará posibles fallos en los cuales debemos actuar de manera inmediata para evitar riesgos. El esquema de protección. Los esquemas de protección de los tableros de control industrial pueden variar dependiendo del tipo de equipo y el proceso que se esté controlando. Otro de los medios de protección sería contra sobretensiones. Los picos de tensión en la red eléctrica pueden dañar los equipos y causar interrupciones en la producción. Y por último, tendremos un ejemplo de cómo aplicamos en un tablero eléctrico una conexión. Por ejemplo, este es una simulación de una alterancia de 3 bombas con control manual y automático. Entonces, esto consta de 2 circuitos, el circuito de fuerza y el circuito de control. En el circuito de fuerza tenemos los disyuntores, los contactores, las protecciones térmicas y las bombas. Este circuito funciona cuando una reserva de agua, entonces cuando la reserva se llega a un cierto punto, se activa el sensor y se activa KMA, un contacto auxiliar, el cual desactiva el modo automático y podemos activar el modo manual. Entonces, dependiendo de cómo nosotros queramos que funcione, podemos activar la primera bomba, ahí está, la segunda bomba y la tercera bomba. Esto de forma manual. También, para eso están también los sistemas de protección. Si es que hay un calentamiento, una sobrecarga, se desactiva y dejaría de funcionar y se prende el foquito rojo. Se llena el tanque, se activa automáticamente K1 y con su memoria la K. Entonces, pasa un cierto tiempo, se llena el tanque K1, se desactiva. Entonces,
se activa otra vez, comienza a actuar la bomba 2 y queda con memoria la K1. Otra vez se llena el tanque, se activa nuevamente y pasa a funcionar el motor número 3 sin memoria. Y entonces es una secuencia repetitiva, cual va K1, K2 y K3 activándose sincrónicamente. Si llega a dañarse un motor, digamos el K1, automáticamente funciona K2 y así sucesivamente. Es una secuencia que nunca llega a detenerse. Y muchas gracias por su atención y una buena tarde.